Realmente el caso de Connie Varela debería enseñarnos muchas cosas, pero sobre todo la siguiente. Primero, que hay dos tipos de políticos en Puerto Rico. Está el político que es sincero, que es honesto, que es estudioso, que es inteligente y que dice cosas a veces alocadas, como Willy Miranda Marín, y que es una persona sincera y honesta. Por otro lado está el político que en mi opinión es la mayoría, que es aquel que está buscando la posición por ventajería, por darse a conocer, por mero prestigio personal e individual. Connie Varela es abogado, dicho sea de paso, es uno de los abogados que más dinero hizo en la región de Caguas durante la época hipotecaria de los 80 y 90, cuando el boom residencial en Caguas con el desparrame urbano de Puerto Rico, pero son otros 20 pesos. Lo cierto es que a Connie le iba bien fuera del gobierno, sin embargo prefirió ser legislador. ¿Por qué? Por un asunto de prestigio personal, por darse a conocer o por la razón que sea. Lo cierto es que a cambio de obtener la alcaldía de Caguas hizo cosas que nadie más haría o que muy poca gente haría. Pero realmente en Puerto Rico ese es el político típico y es lo que debemos pensar. Pero aparte de ese asunto, realmente aquí los partidos son los que peores debieran salir y me parece que por eso este análisis casi nadie lo ha dicho y me parece que llegó el momento de que alguien lo dijera. Y es que ahora mismo en el Partido Popular Democrático hay una investigación contra Connie Varela porque aparentemente dio un donativo a cambio de un favor político. Y entonces uno tiene que decir, bueno, pero ¿y cómo es posible que eso salga ahora, a estas alturas? ¿Por qué eso no salió cuando hace 2 años corrió para ser candidato? Y es que aparentemente quien tenía información del asunto obviamente eran allegados al Partido Popular, que se lo dijeron a Héctor Ferrer ahora. Entonces, la gente de los partidos y el propio Héctor Ferrer no hacen investigaciones sobre su gente antes de que sean candidatos. O sea, hay que esperar a que tenga algo en contra mía para entonces yo poder hacer algo en contra. Cuando se ve en contra del partido es que el partido utiliza la información que tiene ya archivada para entonces utilizarla en su contra. ¿Qué demonios de partidos y sistemas es este? ¿Cómo es posible esto? Hay que esperar a que alguien vaya en tu contra para entonces yo sacar la información y limpiar el partido. ¿Qué sistema de política es este? Connie Varela justifica que él mintió, que él hizo trampa, que es un puñalero porque el pueblo se lo pidió. Y realmente, vamos a hablar claro, Connie es diferente a los demás políticos del país. Mire, ¿qué fue lo que dijo Pedro Rosselló cuando fue a correr para la gobernación? Exactamente lo mismo. Pedro Rosselló, en el 2004, cuando fue a correr para la gobernación, en el 2004, ¿qué fue lo que pasó? Que vino el alcalde de Fajardo, que vino José Aponte y lo fueron a buscar a Virginia. Pedro, sálvanos, por favor. Y lo trajeron para Puerto Rico. Claro, Pedro no sabía nada, obviamente. ¡Mentira! ¡Embuste! Pedro sabía todo. Había que buscar la forma de que no se viera como que era él el que quería correr, sino que había que buscar la manera de que otros parecieran como que los iban a buscar. Lo mismo después cuando la primaria, o más bien cuando el asunto de la presidencia del Senado. En la presidencia del Senado, Pedro Rosselló hizo exactamente lo mismo. Cuando fue a ser presidente del Senado, no era que él quería ser presidente del Senado, es que el pueblo se lo pedía, es que los senadores lo querían. Y cuando vino y le metió la puñalada a McClintock, ¿qué pasó? Que realmente a la larga el pueblo le votó en contra después, pero ellos alegaban que el pueblo se lo estaba pidiendo. Pedro, sálvanos, por favor. Así que realmente no es un asunto del Partido Popular Democrático. Lo mismo pasó después en la primaria. No era que Pedro quería correr contra Fortuño, no. Pedro renunció, hizo una affidavit en la que juró que no volvería a ser candidato. Pero el pueblo se lo estaba pidiendo. Pedro, por favor, vuelve, Pedro. ¡Mentira! Cosa que ocurre en los dos partidos políticos. Son unos partidos de embuste, de engaño. La senadora Norma Burgos, para poder ser alcaldesa de Caguas, que es lo que pretende ser, ha comprado una residencia en Caguas, pero ella no vive en Caguas, ella vive en San Juan. Y alega que se va a mudar a Caguas o que vive en Caguas y compró esa casa con el único interés de correr políticamente para la alcaldía de Caguas porque sabe que no tiene posibilidades de la alcaldía de San Juan. Eso es todo. Mire qué sistema de trampa y de truco es este. Ella no vive en Caguas, ella no sabe 3 pitos de Caguas, pero para poder ser alcaldesa tiene que tener una residencia oficial en Caguas por la ley, 1 año antes de la elección. Por consiguiente, es ahí el truco. ¡Wow! Tremendo. Entonces, todos estamos condenando a Connie Varela, pero son iguales. Por ejemplo, en el caso de Rosselló nuevamente, cuando decían que había un acto de corrupción, Pedro nunca había cometido el acto de corrupción. Eran siempre los que estaban a su alrededor. Cuando había en Fortaleza, por ejemplo, era Angie Rivera, era Meritere Pérez Huerta, eran los otros. Era el secretario de Gobernación Pedro Casio. Pero no era él, era su director de campaña en el partido, era el director de finanzas del partido, era el director de comité del partido. Pero no era él, no era Pedro. Claro, no hay diferencia entre un partido y el otro. Entonces ahora tenemos a un individuo que se llama Connie Varela, al cual todos le estamos echando leña merecida. Pero realmente no nos hemos dado cuenta de que el germen no es de un partido, no es de un individuo, sino del sistema. ¿Por qué tildar a Connie Varela de rata inmunda y de toda la madre y no decirle a los demás que son lo mismo?
son iguales. ¿Por qué? Porque el país es el que está así. No son los políticos son un reflejo del país. ¿Acaso los puertorriqueños no somos así? ¿No somos los reyes del truco? ¿No somos el país que truquea para obtener las cosas? No, en tu trabajo, por ejemplo, tú no haces lo mismo que hace Connie Varela, que te pones a textear, te pones a entrar a Facebook, te pones a entrar al Messenger, te pones a robarle. Realmente eso es un robo a tu patrono. Eso es robo. Lo mismo en cuanto a otras cosas, robarle las dietas, millajes y demás. Entonces después queremos que los políticos sean pulcros, honestos y sinceros, cuando el país no lo es. Tú y la inmensa mayoría de la gente tampoco lo es, o no lo somos. Por consiguiente, ¿por qué exigirle a los demás? ¿Por qué exigirle a Cone un estándar moral por encima del que nosotros estamos dispuestos a dar como nación y como país? Es un absurdo. Vivimos en un país donde automáticamente tú das el paso a ser político y ahora tienes que ser el pulcro, el santo. ¡Mentira! No lo son y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el político es un reflejo de ti, de nosotros, de nuestro país, del país en el que queremos vivir, del mantengo, de que otro trabaje por nosotros y nosotros aprovecharnos de que otro esté trabajando para nosotros tener esos beneficios, de yo no esforzarme en lo más mínimo para lograr que otro lo haga, de yo no estudiar y no tener que hacer un bachillerato, pero aún así conseguir buenos trabajos y buenos empleos gracias a las conexiones y palas que yo consiga. Ese es el país en el que tú vives. Connie Varela no es diferente a Rosselló, no es diferente a Fortuño, no es diferente a ninguno. Es un reflejo de todos. Tú decides si ese es el país en el que tú quieres continuar viviendo o prefieres cambiarlo. Tienes la oportunidad de hacerlo. Hay muchos Willy Miranda en Puerto Rico. Allá tú, si decides votar por él, independientemente del partido en el que se postule.